Este mensaje yo le titulé El secreto de los reyes. Nueva cuenta, El secreto de los reyes. Y como paréntesis, el día de hoy, coincidentemente, coronaron rey del Reino Unido a Carlos III, hijo de Isabel II. No sé muchos datos de él, soy sincero, pero dentro de lo poco que sé o que leí, estuvo esperando nada más y nada menos que 70 años para ser coronado rey. Toda una vida el amigo estuvo esperando. Acá en México pues no tenemos reinos, pero creo que todos acá hemos llegado a ver películas sobre imperios, reinos, inclusive creo que hay series en Netflix. Les soy sincero, nunca he visto ese tipo de series, pero hay mucha gente que sí escucho que las ve y platica de eso. Y la mera neta, como que esa época de los reinos está chida, estaba como que llamativa. Acá pues con toda la nobleza, las reinas con sus peinados, los caballeros, espadas, peleas, todo eso estaba chidote. En la Biblia hubo una época donde había el sistema del gobierno, era la monarquía. Había reyes y todo eso. Uno de los reyes más sobresalientes en esa época donde había reinados fue el rey David. Y esta persona fue tan sobresaliente que incluso siglos después de que pues, él ya partiera de esta tierra, falleciera, siglos después, dentro de esa nación que conocemos como Israel, seguían hablando de él. Tan es así que incluso encontramos pasajes como Mateo 1, cuando empieza y dice, la genealogía de Jesucristo. Y empieza diciendo Jesucristo o Jesús, hijo de David. No empieza diciendo hijo de José, hijo de tal, no, empieza diciendo hijo de David. En el Evangelio de Lucas encuentras, por ejemplo, que una persona que buscaba un milagro le grita, Jesús, hijo de David. Y también en otros pasajes, recuerdo que en una ocasión, cuando liberta a un hombre que estaba endemoniado, la gente decía, wow, ¿será acaso aquel hijo de David que iba a venir? Entonces, David fue un personaje muy trascendente, fue un rey muy trascendente. Hablando de reinos y reyes, recuerdo que en una ocasión, el año pasado, estaba yo en un estado acá en México. Me acuerdo que iba por la carretera cuando de pronto comencé a ver una luz que salía del cielo. Ya que curando. Comencé a ver esa luz que venía del cielo y de pronto una voz que me decía, hijo mío amado, ¿cómo estás precioso? Nada, de eso broma. Iba yo en la carretera todo dormido y cabeceando. Iba yo en la carretera y empecé a meditar, empecé yo como que a analizar y decía, o sea, ¿por qué David llegó a ser tan trascendente? Tanto que, o sea, en la historia de su nación él es un grande, incluso mundialmente es alguien conocido porque Dios en los registros de la Biblia lo tiene asentado como tal. Y yo decía, o sea, ¿cómo rayos le hizo aquel jovencito humilde que cuidaba animales en el campo para trascender a ser uno de los mayores reyes que tuvo aquel reino de Israel y que en la Biblia se queda ese registro? O sea, ¿cuál fue el secreto de este jovencito? Y me ponía yo a pensar ahí en la carretera con aquella luz que me iluminaba. Me ponía yo en la carretera a decir, ¿cómo le hizo? ¿Qué? O sea, ¿qué fue? ¿Sería que a Dios le gustaba que David se mantenía cantando? ¿Será que David nunca fallaba? ¿Era impecable? ¿Qué hizo David? Y meditando yo, según yo, llego a esta conclusión porque en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, dice de David que Dios vio a David como una persona conforme a su corazón
y que él iba a hacer todo lo que Dios quisiera. Entonces, para mí, yo como que veo en David lo más sobresaliente de él y por lo cual Dios lo elige fue obediencia. Para mí que esta fue la virtud que hizo sobresalir a David, obediencia. Incluso si lo contrastan con Saúl, el rey anterior, en primer libro de Samuel 15 lo puedes ver. Dios había puesto a Saúl, pero en primer libro de Samuel 15 sucede que Dios le da una orden a Saúl y ¿sabes qué? Quiero castigar a un pueblo de Amalek porque no sé qué cosa mala habrán hecho, pero ¿cómo sanciona a ellos? Yo quiero que los extermines y no dejes nada. Saúl no obedece a Dios, va y mata a unos cuantos, agarra todos los bienes y se los trae. Y Dios le da la orden a Samuel y le dice: Samuel, ¿cómo me pesa haber puesto a Saúl de rey? Es que este no obedece. Samuel con Saúl, lo confronta y le dice: a ver, Saúl, ¿por qué no obedeciste la orden que se te dio? Es mejor. Y dijo: no, es que ¿cómo iba a desperdiciar todo este ganado y estos bienes? Los traje para dar una ofrenda a Dios. Entonces Samuel le dice a Saúl: es mejor la obediencia que las ofrendas. Y más abajo le dice que incluso el pecado de rebelión, es decir, de desobedecer lo que Dios te dice, es como un pecado de adivinación, es como estar consultando espíritus. O sea, era algo grave. En contraste con David, Dios lo halla como una persona obediente. Ahora, de David, a mí me llama mucho la atención que David no fue una persona impecable. David cometió muchas fallas. Tú lo puedes leer en la Biblia. Incluso una de las fallas más terribles que comete es que él tuvo una aventurilla con una chica, una mujer que no era su esposa. Era esposa de alguien más. Ese era un pillín canallín. Entonces comete ese error David, pero ojo con esto, vean la actitud de David. La palabra de Dios viene y confronta a David por medio del profeta Natán, como lo pueden ver en la Biblia. Y David, cuando lo confrontan, él no tiene la actitud de decir: pues ya que, soy el rey, puedo hacer lo que quiera, puedo tener a quien quiera, estoy guapo, tengo dinero, X, no pasa tanto, no exageren. Él no contiende con la palabra. Él no se pone como que al tú por tú con la palabra, a discutir, negociar, a ver si sí o no. A mí lo que me gusta ver de David en la Biblia es que él siempre que cometía un error, o siempre que pasaba algo, o siempre que la palabra lo confrontaba, él no debatía. Él simplemente decía: la regué. Iba, se ponía a orar, se ponía a ayunar, lloraba, pedía perdón y obedecía. Y el problema actualmente, o no sé si de siempre, con las personas, es que cuando cometemos un error, cuando hacemos algo que es contrario a la Biblia, cuando hacemos algo en contra de la palabra de Dios o lo que señala la palabra de Dios, viene nuestra conciencia y nos redarguye o nos dice: ¿sabes qué? La regaste, no debiste haberle gritado hacia tu papá o a tu mamá. ¿Sabes qué? La regaste, no debiste haber dicho esa mentira, no debiste haber hecho o aquello. Y yo creo que el problema de las personas es de que cuando tenemos esa confrontación con nuestra conciencia que nos recuerda que estamos yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios, nos ponemos a pelear, a contender con la conciencia, con lo que dice la Biblia. Pues sí, ¿qué tanto es? Todos mis amigos en la escuela dicen disparates. ¿Qué tanto es? Si todos mis amigos en la escuela o la mayoría hace trampa en los exámenes. Pues ¿qué tanto es? Y casi todos mis amigos se toman una cerveza, dos o fuman. Y yo no veo que caiga un rayo y los parta y les vaya bien mal y su vida esté maldita. Hasta yo veo que se divierten. Veo que se la pasan chido. Y empezamos
a contender con lo que nos dice nuestra conciencia, con lo que dice la Biblia, y eso termina endureciendo nuestra conciencia. En resumen, con David, yo veo que él, una de sus mayores virtudes fue ser obediente. Él no se ponía a contenderle a Dios, él no se ponía a negociarle a Dios, él, lo que tú digas. Es más, a mí me gusta de David, si lo ves en la Biblia, su historia, él, por lo general, antes de hacer algo, iba y preguntaba, Dios, voy a hacer esto. En una ocasión que les roban a las esposas y les roban todos los bienes, lo primero que uno que piensa que es, me robó ese desgraciado, esa desgraciada, ven para acá. Uno va a tratar de recuperar sus cosas. Bueno, le secuestran sus familias y bienes. Y David, en vez de, ármense todos, vamos sobre ellos, David dice, espérense tantito, va y consulta a Dios. Dios, ¿subiré en contra de esas gentes para recuperar todo esto? Él va y pregunta cada rato. Y Dios le da una orden y David iba y la hacía. Ahora, es tan relevante lo de la obediencia que vean otro ejemplo de otro rey. Otro de los reyes más relevantes en la Biblia que tú puedes encontrar es Salomón. Y Salomón, no por casualidad, llegó a ser rey. Porque David tuvo muchos hijos, o sea, eran varios. Incluso ve en la Biblia, ahí en la historia de los reyes, de Crónicas, entre los carnalitos, entre los hermanos, se andaban peleando quién iba a ser el rey. O sea, se armaban guerras, armaban sus grupos y ahí se andaban dando de golpes y matanzas porque querían el trono, querían el poder. Y había entre los hermanos contienda para tratar de ver quién lograba quedarse con ese reino. Pero ¿quién se queda? Salomón. Y Salomón no lo hizo porque pudo más que sus hermanos. Salomón lo hizo porque Dios lo pone de rey. ¿Pero por qué lo pone a Salomón de rey? Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 6 y 7. Cuando Dios le encarga a David cuál de sus hijos va a ser rey, lo más común y normal que todos esperarían es de que el primogénito, el mayor, quedara de rey. Pero Dios le dice, vamos a poner de rey a Salomón. Ahora, a mí me llama la atención que Salomón no viene de una historia muy chida, no viene de una familia muy funcional, porque se acuerdan de esa aventurilla de David, andaba de pillín canallín. Bueno, de ahí nació Salomón, con esa mujer. Bueno, no de esa ocasión, pero sí con esa mujer. O sea, no era su esposa legítima originalmente. Y Salomón es el hijo que Dios escoge para que sea rey. ¿Pero por qué? En primer libro de Crónicas 22, 6 y 7, Dios dice algo muy interesante de Salomón que le menciona a David. Vas a poner de rey a Salomón y nada más te voy a encargar, y que le encargues a su vez, que él guarde y obedezca las palabras, mis mandamientos, y que se esfuerce en hacerlo como lo ha venido haciendo hasta hoy. Yo cuando leo eso, me da a entender y me enseña que Salomón era una persona que se esforzaba por guardar la Biblia, se esforzaba por obedecer a Dios. Y eso Dios lo miró. Esa obediencia de Salomón, Dios la miró. Inclusive tú puedes ver en Proverbios 4. En Proverbios 4 Salomón dice, oye, hijo mío, mis palabras, porque yo también fui hijo de mi padre. A mí se me hace bien rara esa frase, ¿verdad? Pues, ¿de quién quería decir ser hijo? ¿Qué? Pero bueno, así lo dice él. Yo también fui hijo de mi padre y delicado delante de mi mamá. Y él en el libro de Proverbios, en varias ocasiones, resalta que continuamente escuchaba a su papá, David. Incluso tú lees en Proverbios varios versículos que también vienen en los Salmos, y los decía su papá, o sea, los repite. Salomón fue una persona obediente. Claro, también tuvo sus errorcitos, ¿verdad? Pero cuando Dios lo elige, fue por su obediencia a las palabras de Dios. Ahora, vamos con otro rey. Y este rey, o sea, esa parte de todos, el principal, rey de reyes y señor de señores, Jesucristo.
Jesucristo se pulió en la obediencia. Llegó a donde llegó porque tuvo que pasar su proceso también como humano por la obediencia. Porque dice en Hebreos capítulo 5, por ahí, versículos 7, 8, más o menos por ahí, que él, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La neta, yo cuando leo ese versículo a mí me vuela la mente. O sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que pasar varias situaciones difíciles. Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y yo, ¡sus! O sea, si el Señor mismo tuvo que padecer para aprender la obediencia, ¿qué me espera a mí? O sea, tengo que esforzarme para ser obediente. Y dice en el siguiente versículo, ahí mismo en Hebreos 5, y vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. No es a los que más cantan, no es a los que más sirven en la iglesia, que todas esas cosas son muy buenas. Pero dice, vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Ahora, la palabra obedecer en la Biblia tiene una raíz que tiene que ver con escuchar atentamente. Queremos ser personas que sepan obedecer a Dios. Tenemos que aprender a escuchar atentamente. Tenemos que pasar tiempo escuchando a Dios. Si no pasamos tiempo escuchando a Dios, si no pasamos tiempo en la Biblia, en oración, va a ser imposible obedecer. No vamos a poder obedecer. Miren a David, como les decía, ese iba a preguntar a cada rato qué tenía que hacer. Dios, ¿qué hago? ¡Pum! Y lo hacía. Jesucristo, ¿cuánto tiempo no pasaba? En la Biblia lo vemos, que se apartaba, se iba a lugares desérticos para orar. Porque tenía que escuchar al Padre. Salomón, como lo decíamos también, en la Biblia se la mantenía escuchando a su papá. Y los consejos que le daban la Biblia y se mantenía leyendo la Biblia. Queremos ser personas que obedezcan. Necesitamos pasar tiempo leyendo la Biblia, escuchando lo que Dios dice. Es imprescindible, es necesario. Ahora, un secreto de los reyes o el secreto de los grandes reyes en la Biblia definitivamente es que tuvieron obediencia. ¿Quieres reinar en tu vida? ¿Quieres vivir tu vida como rey, como reina? Tienes que obedecer a Dios. Si quieres esa vida de rey, de reina, lo puedes tener, pero la clave es, y el secreto es, obedece. Es obedecer a Dios. Ahora, obedecer sí, se oye bien chido, se oye bien fácil, pero la mera verdad en la práctica está bien carnitas, está bien difícil. Es difícil. Muchas veces en tu vida, no que te lo desee, pero va a ser inevitable. Muchas veces en tu vida te vas a encontrar entre la espada y la pared para obedecer. Y estar en esa situación es terrible. O sea, vamos a ver, sin tantos ejemplos, uno muy directo y claro, el del Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní, que le decía, Padre, o sea, si se puede que esta copa pase de mí. Padre, la neta no quiero obedecer esto. Yo la mera neta no me nace hacer esto, o sea, como que no es que sienta, qué chido, voy a obedecer a mi Padre. Él no quería eso, era un momento muy difícil, muy crítico lo que iba a pasar. Y él se sinceró y dijo, yo no quisiera obedecer, pero que sea tu voluntad, que sea lo que tú dices, que sea lo que tú quieres. Él se sujetó a lo que ya estaba establecido, a obedecer por encima de lo que él sintió. Y esto, amigos, va a ser algo muy continuo. Obedecer a Dios implica renunciar a nuestro ego, renunciar a nuestros deseos, renunciar a lo que queremos para obedecerle a Él. No sé en qué momento, ni en qué circunstancias, pero sé que ese momento va a llegar.
donde tú tienes que tomar la decisión de obedecer a lo que Dios dice y pone en tu corazón, o hacerle caso a lo que tú quieres y sientes, de agradar a Dios en lo que Él dice en su palabra, o agradar a alguien más. No sean amigos, familiares, novio, novia, no sé, pero ese momento va a llegar. Porque si el Señor mismo se enfrentó con ese grave problema de hacer lo que Él quería y sentía, o hacer lo que era la voluntad de Dios, nosotros, ¿qué nos hace pensar que vamos a escapar de esa situación? Nos vamos a enfrentar con eso, y tal vez más veces de las que quisiéramos. Pero ahí está el secreto. ¿Quieres vivir como rey? ¿Quieres vivir como reina? ¿Quieres reinar en tu vida? El secreto de los reyes es obedecer. Es obedecer a Dios. Ya para ir concluyendo, no sé si alguien me ayude tocando el teclado, o una guitarra, o un acordeón, algo, no sé. Lucas 8:15 y en Juan 12 menciona algo bien interesante. No va a hacer referencia muy completa porque pues hoy es más tiempo, pero al menos resumido, en Lucas 8 tú te encuentras la parábola del sembrador. Y a resumidas cuentas dice, bueno, es que el mensaje de Dios llega a muchas personas, pero ¿en cuál persona el mensaje de Dios rinde fruto? ¿En cuál persona el mensaje de Dios tiene efecto? Y ya, bueno, hace una lista y al final llega y dice, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Perseveran en obedecer la palabra de Dios. En Juan 12:24 dice que cuando un grano cae a tierra, ese grano debe de morir para que esa semillita pueda producir algo más grande. Todo esto nos da a entender algo. Cuando la palabra de Dios tú la lees, cuando escuchas su mensaje de Dios y lo guardas en tu corazón y te esfuerzas por cumplirlo y obedecerlo, lo que está pasando ahí, cuando llega el momento donde se pone a prueba de que tú obedezcas o no obedezcas y decides morir a ti para obedecer, lo que está sucediendo en tu interior, aunque tú no lo notes, es que por dentro estás muriendo, pero a la vez está naciendo y creciendo algo más grande. Se está produciendo algo más grande, que como dice en Romanos 8 es la imagen de Cristo en ti. Y cada vez que obedeces por encima de tus emociones, por encima de tu ego, por encima de tus deseos, estás muriendo, pero está naciendo y viviendo algo más grande, y es la vida de Dios en ti. Y quiero concluir leyendo estos dos versículos. Están en Proverbios 8, 34 y 35. Dice Proverbios 8, 34 y 35 lo siguiente. Bienaventurada o dichosa la persona que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. El secreto de los reyes es obediencia. Pero para esto hay que pasar tiempo oyendo, hay que pasar tiempo escuchando. Y dice acá como finalizamos, qué bendecida y dichosa es la persona que pasa su tiempo a mis puertas, dice Dios, escuchándome. Alcanzará favor y vida. El secreto de los reyes es obediencia. Con esto concluimos. Les voy a pedir de favor que nos pongamos de pie para hacer una oración. Este momento es muy bueno para que tú hagas retrospectiva en tu vida. Cada uno de nosotros aquí.
Tú tienes que saber en tu interior, tu conciencia no te va a dejar mentir. ¿Qué tanto has pasado o hemos pasado tiempo escuchando al Señor? ¿Qué tanto hemos sido o no obedientes a sus palabras? Pero este es un buen momento para que abramos nuestro corazón y le pidamos a Dios sinceramente que nos ayude a ser más obedientes, que nos ayude a arraigar la virtud de obedecerle, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Ahí en tu lugar, si gusta cerrar tus ojos, yo voy a hacer una oración, si gusta repetir conmigo, o si tú con tus palabras quieres hacerlo, adelante. Señor, hoy hemos escuchado a través de los versículos en la Biblia que una virtud muy importante, que una virtud que nos hace vivir una vida de reyes, reinas, de reino, es obedecer. Dios, si no te he obedecido, perdón. De verdad, perdón si no te he obedecido. Perdón si no he pasado tiempo escuchando tu consejo, tus palabras para mi vida. Señor, aquí en este lugar abro mi corazón y quiero pedirte que me ayudes a escucharte más, que me inquietes, que me produzcas en mí aún más deseo de pasar tiempo escuchando tus consejos, tus palabras que dan vida. Y también te pido, Señor, que cuando llegue el momento, donde venga la prueba, donde yo demuestre mi obediencia a ti, o una circunstancia en que yo tenga que ser obediente a ti, dame la fortaleza y dame la valentía para ser obedientes. Porque ser obedientes, Señor, y ser obedientes requiere esfuerzo, requiere valentía, requiere determinación. No es un acto de cobardes. Por eso te pido, Dios, hoy aquí, que tu presencia esté conmigo y pon tu espíritu en mí para tener la valentía y la fortaleza de ser obediente a tus palabras. En cualquier situación que atraviese, en cualquier circunstancia en que me encuentre, que yo siempre tenga la determinación de obedecerte a ti y obedecer tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú que padeciste en todo y por todo, fuiste obediente y te convertiste en autor de eterna salvación a los que te obedecen. Y en esa salvación, y obedeciéndote a ti, Señor, sé que estaremos bien y estaremos a salvo. En el nombre de Jesucristo. Amén.